Dios les bendiga. Dios les bendiga más. ¿Cuántos están listos para recibir palabra del Señor? Muy bien. No sé qué. Hoy es un día especial, un día en que nos reunimos para adorar al Señor. Ya creo que dio su parte en adorar y dar su ofrenda. El servicio siempre tiene dos tiempos. El primero es en que usted adora al Señor, le da lo mejor que tiene en alabanza, en adoración, expresándole su amor y su regocijo, y luego su ofrenda. Pero luego Dios se encarga de traernos su palabra también. Y la palabra de Dios es prácticamente la promesa que tiene para nosotros. Creo que hay un poquito de feedback, no sé si o son los monitores o son las bocinas. Estaba bien como estaba, dijeron. Muy bien. Esta semana nuestro pastor nos dio el privilegio de compartir la palabra y al mismo tiempo me dijo que habláramos un poquito acerca de las misiones. Así que estuve ahí pensando, digo, Señor, ¿cuáles serán esa palabra que tienes para el pueblo? ¿Y por qué es necesario que nosotros entendamos y comprendamos un poco acerca de lo que son las misiones? Porque es verdad que Dios en su misericordia nos ha alcanzado, pero muchas veces nuestra visión se encierra solamente en la iglesia local, en la ciudad en la que estamos, y no pensamos más allá de lo que nosotros nos movemos. Sabemos que tenemos nuestro apóstol, el pastor Eliu, que realmente él ama las misiones y siempre me dice, tiene que tener amor por las misiones. Tiene que apartar tiene que hacer un presupuesto para las misiones. Y yo le digo, pastor, pero es que aquí hay tanta necesidad, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Pero dice, nunca deje de pensar en las misiones, porque es importante que la iglesia aprenda las misiones. Y hasta esta semana que me dio el privilegio de compartir de las misiones, digo, bueno, Señor, el que puede hablar mejor de las misiones es el pastor Eliu, pero por alguna razón Dios quiso que yo hablara de esto. Así que espero que esté listo. Quiero llevarlo, ampliar su visión un poquito. Tenemos una visión de ganar la Nueva Inglaterra para Cristo y al mundo también, pero ahora necesitamos que ampliar nuestra visión e ir más lejos todavía, porque hay muchos y muchos, miles y millones de personas que todavía no conocen al Señor. Por ahora quiero que abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 20. Luego voy a mostrarles algunas pequeñas estadísticas después de esto. Espero que los de producción ya tengan ahí Sí, muy bien. Yo les digo cuando lo mueven. Entonces, Juan capítulo 20, verso 21. Resucitado Jesús se acerca a sus discípulos. Y la misión más importante que él o lo que hace en ese momento es tan importante que les dijo las siguientes palabras. Capítulo 20, verso 21. ¿Cuánto lo tienen? Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Hoy te pido, Señor, que tú hables a nuestra vida, tú hables al corazón de cada uno de nosotros. Amplía nuestra visión con relación a tu obra, con relación, Señor, a la predicación de tu palabra, a las misiones, Señor. Abre nuestra mente, Señor. Danos un corazón nuevo, Dios mío, para que podamos, Dios mío, amar a aquellos que todavía no te conocen, para que podamos llevar el mensaje a aquellos que todavía no lo han escuchado hablar. Hoy, en el nombre de Jesús, pongo mi vida, pongo mi mente, pongo mi corazón, pongo mi boca delante de ti, Señor, y te pido que tú uses mi vida, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres digno. Amén. Me encontré con esta estadística que lo hicieron en el 2012. Ya tiene algunos años, pero no muchos, 3 años. Y habla acerca de la realidad de lo que es las misiones. Antes de comenzar a darles la palabra, voy a mostrarles la presentación.
en la primera presentación veamos que dice la realidad de las misiones. Ahí póngalo ahí por favor en la pantalla. La segunda slide dice, no sé si lo tienen. Muy bien. Dice, misiones son el latido del corazón de Dios. Diga conmigo, misiones son el latido del corazón de Dios. Por eso les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, según Marcos capítulo 16, verso 15. Y luego dice, la siguiente dice que, ¿qué son las misiones? Las misiones, también conocida como la Gran Comisión, está en Mateo capítulo 28. Es el cumplimiento del mandato de Jesucristo a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué es un misionero? Dice, es aquella persona cuyo amor y gratitud por Dios, es aquella persona cuyo amor y gratitud por Dios le mueve a comprometerse con la gran comisión para que otros puedan escuchar de Jesús. Una vez más repito, que es un misionero, es aquella persona cuyo amor y gratitud por Dios lo mueve a comprometerse. Yo pregunto, ¿y cuántas personas hay aquí que por su amor a Dios o su gratitud a Dios o son agradecidos con Dios, mejor dicho? ¿Cuántos son agradecidos aquí? Entonces, ¿lo hace a usted un misionero el ser una persona agradecida porque Dios lo salvó, porque lo lavó con su sangre, porque le dio la oportunidad de ser hecho hijo de Dios? Sí, entonces cada uno de nosotros. Luego dice que misión transcultural, escuchen esto, es aquel que cruza una barrera lingüística o cultural para dar cumplimiento a la gran comisión y hacer discípulos de todas las naciones. Incluimos también a los que están en otros países, cruzan barreras geográficas y nacionales. Misión foráneas es la proclamación del evangelio más allá de las fronteras geográficas y políticas del país propio. Entonces, esas son misiones. Está todo plasmado en el capítulo 28 de Mateo, cuando Jesús les envía a sus discípulos. Pero vamos luego, y quiero mostrarles las siguientes, las estadísticas, las principales religiones del mundo. Entonces vamos a ver ahí la siguiente, que entre todos los católicos, ortodoxos y otros cristianos y evangélicos, hacemos nosotros el 33% de todos ellos. Y miren, y eso que incluimos a todos nuestros hermanos católicos, ortodoxos y todos los que creen en Jesús, pues los que aquí están poniendo la estadística de todos los que creen que Jesús es el Hijo de Dios que vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y luego las otras religiones, como usted ve, los musulmanes también llevan una gran ventaja del 21% de todos ellos, pero si usted ve que solamente el 11% se considera evangélico, nacido de nuevo, y ahí hay otras religiones todavía. Ahora, hablarle un poquito de la siguiente estadística. No sé si alcanzan a ver todo eso. Yo sé que ustedes tienen ojos biónicos, pero yo necesito mis lentes. Espero que lo puedan ver. Amén. Entonces, veamos un poquito cómo distribuyen las ofrendas para las causas de las misiones. Dice que el 95% de las ofrendas es distribuido prácticamente a hacer las misiones locales, en la iglesia local. Y el 87% de las ofrendas que envían van a países que ya han sido alcanzados o que conocen el evangelio, pero que se está haciendo misiones ahí. Y solamente el 1% de las ofrendas misioneras mundiales van a los no alcanzados, a los que no han conocido nada del evangelio. Amén. Vamos rapidito. La siguiente. Vamos a la siguiente. El mapa, por favor. El siguiente, está bien. Ahí está el mapa. Son los países que más necesitan del evangelio. Pero vamos al siguiente. El número de muertes por día a nivel mundial dice que son 149.547. Y de esos 149.547, solamente el 7 al 15% han escuchado del evangelio. Número de personas que mueren sin Cristo cada día, la siguiente, son 127.000 a 139.000 que no conocen al Señor. ¿Cuántas personas mueren cada día?
127,000 a 139,000 que mueren personas sin Cristo cada día. Entonces, quiero ponerle los números para que usted diga, wow, hay tanta cantidad de personas que todavía no conocen al Señor. Entonces, la siguiente dice que todavía hay 1.5 millones de personas en el mundo que no han escuchado el Evangelio, es decir, una persona por 4. Si usted cuenta ahí 4, después de 4 personas, hay uno que no ha escuchado el Evangelio en el mundo. Y estos son los 10 países más perseguidos. Hoy no voy a hablar de eso, pero dice que los países que persiguen a los cristianos con gran fuerza es Corea del Norte, Afganistán, Arabia Saudita, Somalia, Irán, Islas Maldivas, y hay otro nombre raro, Yemen, Irak y Pakistán. Prácticamente son los países que no son abiertos al Evangelio, y que para que un misionero vaya allá necesita realmente estar determinado, y hay miles de ellos predicando el Evangelio, pero no con la fuerza que nosotros tenemos en este continente de América Latina, que aquí el Evangelio es bienvenido. Cuando usted predica la palabra, lo reciben, le dicen qué bueno que vino a predicarnos la palabra. Bueno, habiéndoles enseñado todo eso, quiero que vayamos ahora a la Biblia. Y quiero repetir lo que les dije, que las misiones son el latido del corazón de Dios. Sin las misiones no habría manera de que la redención llegue a las personas. El hombre estaría perdido y deshecho. Y yo le voy a decir que sin las misiones esta iglesia no existiría. ¿Por qué? Porque nuestro pastor nos dice que cuando llegó acá lo enviaron como misionero, junto con otros hermanos, a predicar la palabra. Pero si no se hubieran dispuesto a salir, no existiría esta iglesia. ¿Y cuántos hay aquí que ya gozan del beneficio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Amén. Entonces todos nosotros somos el fruto del por qué una persona estuvo dispuesto a salir a predicar el Evangelio. Tuvo amor por las personas, porque cada uno de nosotros podíamos, o él hubiera podido decir, no, pues para qué, estoy bien en la iglesia, ¿verdad? Puedo predicar, tengo el privilegio de predicar, tengo el privilegio de hacer una célula, pero estuvo dispuesto a salir. Bueno, nos ha contado, no le voy a contar la historia de él, pero usted ya sabe todo lo que el Señor ha hecho a través de él. Entonces, a través de las misiones. Entonces, es nuestra responsabilidad, diga conmigo, es nuestra responsabilidad como iglesia, que la iglesia avance más allá, más lejos todavía, que llegue a más familias, a más personas, y establecer el reino de Dios. Amén. Entonces, en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, Jesús se acerca a sus discípulos y les dice las siguientes palabras. Dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Diga conmigo, toda potestad le fue dado a Jesús en el cielo y en la tierra. Y como le dio toda esa potestad, dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la importancia de las misiones es porque Jesús nos comisionó, nos dio esa orden. Y es una orden, no es algo voluntario, no es algo que si usted quiere va, si no quiere no va. No, es una orden. Les dijo a los discípulos, id. ¿Qué oye usted cuando dice la palabra id? Es un mandato que cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, por eso les dije anteriormente que es un misionero. Un misionero es una persona que ha recibido la salvación por gracia y por agradecimiento, porque Dios lo ha salvado, lo ha limpiado, lo ha hecho una persona diferente. Ahora está dispuesto a dar por gracia lo que de gracia ha recibido. Y yo creo que debemos de ser una iglesia de agradecidos, una iglesia que ha recibido esa gracia del Señor, y estemos dispuestos a ir a predicar el Evangelio. Ahora usted me dice, pero no puedo salir todavía. Bueno, no importa. Lo importante es que usted se disponga. El mensaje de hoy es que usted abre su mente a las misiones, que usted piense que Dios está esperando que se levante una gran cantidad de obreros que prediquen su palabra. Cada uno de nosotros puede ser a esa persona que pueda impactar una nación, puede impactar una ciudad. Y si usted lo cree, yo estoy seguro que Dios lo va a usar.
¿Cuántos dicen amén? Nosotros conocemos a grandes hombres de Dios que impactaron el mundo entero. Por ejemplo, el doctor Billy Graham, con sus mensajes llegó a todo el mundo, llegó a los países más difíciles, que no son países que se abren para el evangelio, pero llegó. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a rendir su vida a los pies del Señor y llevar la palabra del Señor. Amén. Ahora, es importante también. Porque es importante, porque Jesús nos comisionó, como ya les digo. Pero no solamente nos comisionó, sino nos dijo que vayamos y prediquemos a un Cristo de poder. Diga conmigo, a un Cristo de poder. O sea, nuestro mensaje debe ser cristocéntrica. Pero el mensaje que usted va a llevar no es cualquier mensaje. Es un mensaje de poder. Usted va a predicar a Jesucristo, que murió pero resucitó, y al resucitar trajo vida eterna para todo aquel que en él cree, para todo aquel que en él clama, para todo aquel que abre su corazón. Ese es su mensaje. ¿Están conmigo? Ahora, Jesús dijo en Hechos 1:8, y te voy a entrar a Hechos, pero les voy a mostrar cómo los apóstoles cumplieron fielmente el trabajo que Jesús les dio. Jesús les dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Porque esto no lo vamos a poder hacer con nuestra propia fuerza. La Biblia dice que no es con fuerza, no es con ejército, sino es con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que nosotros podamos predicar la palabra e ir lejos, e ir más lejos, tenemos necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué quiere decir en Jerusalén? En su propia casa, en su propio vecindario, allí donde Dios lo ha puesto. Allí es que debemos de comenzar. No podemos enviarlo a otra nación hoy, si hoy se convirtió al Señor. Necesita primero predicar el evangelio donde Dios lo salvó. Y cuando habla de Jerusalén, es su propia casa y su propio vecindario. Dicen amén. Es ahí donde vamos nosotros a ir preparándonos para predicar la palabra. Y por eso que nuestra iglesia es una iglesia dinámica, porque trabajamos a través de célula, y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de también predicar la palabra del Señor. ¿No se alegran ustedes por eso? ¿No le dan un aplauso al Señor por eso? Y luego dice en toda Judea, o sea, más allá de Jerusalén, porque pronto nos vamos a enviar a otras ciudades. Y su servidor ya lo van a enviar a otra ciudad. Así que, gloria a Dios, diga gloria a Dios. El pastor me dijo, lo envío para que tenga pasión por las misiones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en el capítulo 2 dice la Biblia, cuando llegó el día del Pentecostés, capítulo 2 verso 1, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Allí llegó el cumplimiento de la promesa de Jesús, la promesa del Espíritu Santo, que es lo que lo habilita a usted para predicar el evangelio. Porque hoy en día, aún nuestra iglesia, aún la iglesia de hoy, hay muchos hermanos que no están dispuestos a predicar, no están dispuestos a dar testimonio a otro. O sea, vienen a la iglesia, vienen y cantan y adoran al Señor, pero hay temor en su corazón para hablarle a una persona, para invitar a su familia, a su amigo. Pues es que, ¿qué dirán? No se preocupe por eso. Usted pida y ora al Señor, lléname con tu Espíritu, Señor, para que yo también pueda predicar la palabra, que día a día su clamor, su deseo, si hay temor en su corazón, clama al Señor día a día por el Espíritu Santo, y estoy seguro que el Espíritu Santo lo va a llenar y lo va a habilitar para predicar el evangelio. Dice amén. Necesitamos saber esto, que es por el poder del Espíritu Santo que vamos a hablar de la palabra del Señor. Entonces fueron llenos, y usted ve que después de que fueron llenos, hermanos, salieron por todo el mundo a predicar el evangelio. Pero quiero enfocarme en un hombre que es uno de los que más
hizo, más predicó, más llegó a naciones, más llegó a lugares, y es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 9 de Hechos tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cuántos saben que necesitamos tener un encuentro con Jesús? Si usted ha tenido un encuentro con Jesús, yo le aseguro que ya está listo para las misiones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tuvo un encuentro con Jesús, y ese encuentro lo cambió y lo transformó de ser un hombre perseguidor, de ser un hombre asesino y mataba a los cristianos porque predicaban la palabra, ser un hombre religioso que por celos lo hacía. Al tener el encuentro con Jesús, porque un encuentro con Jesús cambia nuestra vida, cambió su parecer, cambió su manera de pensar. Y la Biblia dice, no le voy a hablar del encuentro, pero voy a hablarle del verso 20, capítulo 9, verso 20. Dice, enseguida, después de haber comenzado, por supuesto, después de haberlo consolidado, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Qué hacía Pablo? Diciendo, este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? O a este, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Pablo mucho más se esforzaba, diga conmigo, se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo pasó Pablo después de que se convirtió al Señor para que predicara el evangelio? Ahí está la palabra. Usted ve, si lee el capítulo 9, eso yo le aseguro que no pasó ni siquiera un mes, sino que a los 3 días después del encuentro con el Señor, fue Ananías y oró por él, y sus ojos le fueron abiertos, quitado toda escama de sus ojos. Y después de que fue orado y pues fue lleno del Espíritu Santo, enseguida, diga conmigo, enseguida. Diga una vez más, enseguida. Dígalo más fuerte, enseguida. Y es enseguida que fue y predicó el evangelio. ¿Por qué lo hacía? Porque su encuentro con el Señor marcó su vida. Y yo sé que cada uno de nosotros ha tenido un encuentro con el Señor. Yo sé que cada uno de nosotros ha cambiado nuestra vida. Yo puedo decir personalmente que Dios cambió mi vida, cambió mi familia, cambió mi descendencia. Y yo estoy seguro que también Dios cambió su vida. Y si hoy acaba de llegar, si acaso una semana, unos meses de estar acá en la iglesia, pero yo le voy a decir que ya el Señor hizo una obra maravillosa en usted. Ahora, ¿qué usted necesita hacer? Comenzar a dar testimonio de lo que Jesús ya hizo con su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos? Hoy tenemos un proyecto ya para el siguiente mes, y le vamos a llamar Misionero por un día. ¿Cómo se va a llamar? Y no se preocupe, no lo vamos a mandar al África. Va a ser en su mismo lugar. Amén. Ahí donde tiene la célula, alrededor, las casas que están alrededor, allí vamos a llevar el mensaje del evangelio. Pero hermano, necesitamos que toda la iglesia, diga toda la iglesia participe. Queremos ir en grupos de no sé de cuántos, de 10, de 20, con cantidad de personas, llevando el mensaje de una manera dinámica. Y para eso tenemos un entrenamiento el 2, aprovecho para decirle, el 2 de mayo. Entonces viene, se prepara, estoy seguro que Dios nos va a usar. Pero necesitamos nosotros entender que es importante, es imperativo, como ya vieron los números. Miles y miles y miles de personas mueren cada día sin Dios y sin esperanza. Debe de estar agradecido con Dios. Gracias, Señor, porque me salvaste. Porque si yo muero hoy, estoy seguro que tú me vas a recibir en el cielo. Y en el cielo me esperan mansiones, y en el cielo me esperan bendiciones. Pero hoy por hoy necesitamos decirle a otro y decirle a otra familia que necesitan recibir a Jesús como su único Señor y Salvador. ¿Están conmigo? Ya Pablo, delante en el capítulo 26, está delante el rey Agripa, dando testimonio de Jesús. Él no se enfocó tanto en pelear por su liberación o argumentar para que lo dejaran libre, sino su mensaje era que el rey Agripa también aceptara a Jesús. Escuchen, capítulo
capítulo 26 de Hechos, verso 16. Pero levántate, le dijo Jesús, daba testimonio, hablando de lo que Jesús había hecho con él. ¿Qué va a hablar usted cuando va a ir al evangelismo? Dar su testimonio. ¿Qué es lo que el Señor hizo con su vida? Eso fue lo que hizo Pablo. Dando el testimonio al rey Agripa le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Diga conmigo: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Dios a Dios. Amén. Para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso fue el mandato que el Señor le dio. Te envío a los gentiles. Es nuestro apóstol. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo es nuestro apóstol? Es el que salió a predicarle a los que no son judíos. Él es, hermano, y gracias a su esfuerzo, a su entrega, logró que este evangelio santo llegase a nosotros el día de hoy. Ahora, ¿qué hizo el apóstol Pablo para cumplir su llamado a las misiones? Diga conmigo: se comprometió. Diga conmigo: se comprometió a la predicación del evangelio. O sea, para que nosotros podamos llegar al mundo, yo estoy seguro, hermano, que vamos a llegar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya estamos por lo menos en El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador. ¿Sabía usted eso? No, si no lo sabe, ya lo sabe. Amén. Pero hay muchos más, todavía hay muchos más países. Y no digamos los países árabes. Allí, hermano, el Señor, Dios va a estar dispuesto a ir a predicar el evangelio. Dicen amén. Ahora, se comprometió. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, verso 2. Dice la Biblia. Hoy estamos leyendo mucha Biblia. 17, verso 2. Y dice: y Pablo, como acostumbraba, diga conmigo: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos el evangelio, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario el que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cómo debe ser su mensaje cuando va al evangelismo? Cristocéntrica, amén. No pelee con la gente. A veces escuché esta semana un testimonio de que fueron al evangelismo y la gente comienza a hablar y a decir cosas de la iglesia. Yo le digo: no, pero ¿cómo es que van a permitir que van a hablar? Ustedes son los que llevan el mensaje. Ustedes son los que tienen el poder. Ustedes son los que están llenos de la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, vayan y hablen al corazón de la gente. No permita usted que la gente le hable a usted. Yo le doy gracias a Dios. Cada vez que he salido, he tenido la oportunidad de hablarle a la gente. Y no he tenido ese conflicto de que la gente habla o critica o dice cosas de la iglesia o de los pastores. No he tenido, o tal vez porque no les he dejado hablar. Porque voy con el mensaje cristocéntrica. Yo les digo: no vengo a hablarte de religión, no vengo a hablarte de mi iglesia, no vengo a hablarte de mi pastor, vengo a hablarte de Jesús. Vengo a hablarte del que puede salvar tu vida, del que puede cambiar y transformar tu ser. Y cuando usted comienza a tocar el corazón de ellos, yo le aseguro que sus vidas van a ser cambiadas. Se comprometió. Y Pablo, hermano, era conocido como el que defendía la ley judaica. Y cuando ahora, hablando de otra religión, hablando de otra verdad, pues era una batalla. Pero él decía: no, este es el Cristo, este es el Mesías. Y afirmaba. Pero no solamente eso, también hacía milagros y prodigios. Hechos capítulo 17, verso 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, mientras esperaba a sus amigos, a sus compañeros, vio a la ciudad que estaba entregada a la idolatría. Y dice que se enardeció su corazón.
Y eso es lo que nosotros necesitamos. Tenemos que ver cómo está en la actualidad nuestro pueblo, cómo está en la actualidad nuestra gente. No podemos estar contentos viendo que los jóvenes se están perdiendo en las drogas. No podemos estar tranquilos viendo que la familia está siendo destruida por el enemigo. Usted no puede estar tranquilo sabiendo que dentro de usted está el poder, está la unción, está el Espíritu Santo y que usted mismo tiene un mensaje para ellos. No puede estar tranquilo viendo que las ciudades están siendo consumidas por las drogas. Él dice que se enardeció en su corazón al ver que Atenas, la gente que vivía ahí, estaba entregada a la idolatría, y por lo tanto se levantó y comenzó a predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces abre su corazón a eso, porque si nosotros, como hablábamos ayer en la célula, ¿cuál es el sueño de Dios para nosotros? El sueño de Dios es grande, y que antes nosotros necesitamos dejar nuestros sueños a un lado y poner el sueño de Dios, porque el sueño de Dios es que toda persona se salve, es que ninguno se pierda, es que todos procedan al arrepentimiento. Pero para eso necesitamos nosotros abrir nuestra mente y permitir que el sueño de Dios se cumpla en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Verso 20 ahora, del mismo capítulo 20 ahora, verso 20. Hechos capítulo 20, verso 20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Diga conmigo, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que nosotros lleguemos realmente a cumplir con la misión, la gran comisión, e ir a las misiones, nuestro mensaje cristocéntrica, nuestro mensaje de arrepentimiento, día a día llevamos ese mensaje. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué más hizo que lo llevó a cumplir con su llamado? Es que tuvo convicción de su llamado. Y eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia, tener esa convicción de que Dios nos ha llamado para predicar su evangelio. ¿Cuántos creen aquí que el Señor lo ha llamado para predicar el evangelio? ¿O cuántos creen aquí que el Señor los ha llamado para que vengan al culto el día domingo y van a la célula solamente? Gloria a Dios. Dios, diga conmigo, Dios me ha llamado para predicar el evangelio. Y si usted me dice, pastor, pero es que yo no sé mucho, pues no se preocupe, porque si tiene corazón para Dios, porque si realmente quiere servir a Dios, Dios pondrá palabras en su boca y estoy seguro que Dios va a traer salvación a través de ustedes. Siempre les digo a mi grupo, cuando yo comencé a lidiar la célula, de muy temprano, o sea, cuando estaba comenzando la célula, mi líder comenzó luego a ponerme a trabajar. Bueno, necesito que me ayude a dirigir, que me ayude a cantar, que me ayude. Y no sabía nada, yo no sabía de coros, nada. Pero para eso están los himnarios y ahí aprendí. Para eso está la música. Hoy tenemos todos los recursos disponibles para servir. Y a los 6 meses, cuando ya teníamos como 25 en la casa, ya no había dónde meter la gente. Digo, necesitamos partir esta célula. Y usted va a ser el próximo líder. ¿Cómo yo? No. Digo, no estoy listo. Si acaso una vez he leído el Salmo 23 con ellos, es todo. No, me digo, sí, usted puede. Y yo tuve una batalla, pero estamos hablando de 6 meses, no estamos hablando de 6 años. O algunos 10 años. Algunos son bárbaros, llevan 15 años y dicen que todavía no pueden. ¿Sí o no? ¿Conoce a alguno? No mire a su vecino. Dios me llamó. Por eso es que cuando usted no está seguro, ore. Y eso fue lo que hice, a pesar de que no sabía mucho. Y le dije, Señor, sé que tú me amas, tú me salvaste, tú me perdonaste, pero esto de dirigir una célula no es para mí. Yo no creo que puedo hacerlo, porque no conozco tu palabra todavía. Lo único que yo sé, que sabía bien de memoria, era el Padre Nuestro, porque era lo que nos enseñaron en la religión del mundo. Y en la noche, esa noche,
creo un martes tuvimos reunión y dijeron que pues iba a dirigir la célula, pero yo dije no, necesito que Dios confirme realmente para que lo haga, si no, no, porque habían tantos temores, habían tantos complejos, habían tantas circunstancias en mí. Fui a la oración y la noche me vi predicando el evangelio en una montaña, predicando, habían personas escuchándome y comencé y le digo, Señor, ¿qué digo? Pues tú sabes el Padre Nuestro, vamos, dilo. Y comencé a decir, Padre Nuestro, pues eso es lo que rezábamos. Pero a mediados se me olvidó la otra parte. Pero el Señor me recordó y continué. Y me desperté, hermano, convencido de que el Señor me había llamado. Diga conmigo, convencido. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros. Tenemos que tener, para que llevemos este mensaje, esa convicción de que Dios nos ha llamado para esto. Iglesia, Dios nos ha llamado para esto. Joven, Dios lo ha llamado para esto. Familia, Dios lo ha llamado para esto, de predicar la palabra. Salgamos de la célula, salgamos de la casa y vayamos por más, porque Dios tiene más para nosotros. Dicen amén. Jesús, después de ir por un ayuno de 40 días en el desierto, regresó y dijo en el capítulo 4, verso 18 al 20 de Lucas, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Si no hay convicción en su corazón, tome ese texto y comience a repetirlo, comienza a declararlo. Y tiene que declararlo todos los días. El Señor me ha llamado, el Señor me ha ungido para predicar, para sanar, para libertar a la gente. Y cuando usted lo declara, estoy seguro que Dios va a traer a su vida ese sueño que usted quiere alcanzar. Diga convicción. ¿Qué más necesita? Compasión. Diga conmigo, compasión. Porque hermanos, si no tenemos compasión, si nuestra visión es solamente lo personal, como le decía a los de la célula ayer, nuestra visión personal se basa solamente en que pueda tener un buen trabajo, una casa, un carro y que mi familia tenga lo que necesita. Si pensamos solamente así, es una visión egoísta, porque solo estamos pensando en nosotros. Pero Dios quiere que pensemos en todo el mundo. ¿Cuántas personas quiero alcanzar? ¿Cuántas personas quiero alcanzar con el evangelio? Y cuando usted abre su mente, estoy seguro que Dios lo va a usar para eso. Pero ¿qué necesita? Compasión. Entonces Romanos capítulo 10, verso 14, dice el apóstol Pablo: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Verso 15: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esa es la compasión que debemos de tener, la pasión que tenía Pablo, hablándole a la iglesia. Decía: ¿cómo va la gente a saber del evangelio? ¿Cómo mi vecino va a convertirse al evangelio si yo no le voy a hablar del evangelio? ¿Cómo mi compañero de trabajo va a saber del evangelio si yo no estoy dispuesto a compartir con él? Yo le digo hoy, tiene que orar a Dios para que Dios le dé compasión. Que usted puede pensar en los miles y miles y miles de personas que mueren cada día sin Dios, sin esperanza. Pero que mueran los que usted no conozca no hay ningún problema. Pero si muera alguien que usted conozca, entonces yo le voy a decir que Dios va a demandar de nosotros a la sangre y la vida de esta persona. Porque nosotros, teniendo un mensaje para darle, una buena noticia para él, salvación para él, redención para él, y no le dimos, tenemos que decirle al Señor: perdónanos porque hemos fallado en esto. Pero yo le digo, necesitamos tener compasión. Diga conmigo, compasión. Diga: Señor, dígalo más fuerte: Señor, dame tu compasión.
Porque de esta manera Dios nos amó. Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Envió a Jesús. Y Jesús también estuvo dispuesto a despojarse de todo con tal de traernos el mensaje de las buenas noticias. Compromiso, lo siguiente es compromiso. Diga conmigo, compromiso. El apóstol Pablo dijo, porque si predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Diga conmigo, estoy. Diga, la iglesia está bajo el deber de predicar la palabra. Y luego dice, pues ay de mí si no predico el evangelio. Y por último quiero decirle que debemos hacerlo por gratitud. Debemos ser agradecidos con Dios por lo que nos ha dado. Y vayamos y prediquemos el evangelio. Tenemos que saber que es por gracia que fuimos salvos. No por obras. No hicimos nada para que nuestra salvación llegase a nosotros. Pero por la gracia divina de Dios que nos alcanzó y nos salvó. Ahora Dios nos está pidiendo el día de hoy. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan y hablen al vecino. Vayan no solamente aquí, sino piensen más allá todavía. Piensen en las naciones que todavía no conocen al Señor. Y por ahora podemos comenzar orando. Podemos comenzar dando una ofrenda para enviar a aquellos que están predicando el evangelio. Pero por hoy pídele al Señor compasión, porque eso es lo que necesitamos. Pablo entendió que por la gracia de Dios fue salvo, porque por gracia somos salvos. Y esa es la razón del por qué. ¿Por qué más? Porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Y 2 Corintios 5:20, Pablo dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos el ministerio más grande, el ministerio de la reconciliación. Nuestro llamado es reconciliar a la gente con Dios. Pueblo se ha alejado de Dios. Hay una nación sin Dios. Es más, la nación en la que estamos, un tiempo fue conocido por ser una nación cristiana. Y por eso es que Dios lo ha bendecido. Pero hoy en día, miles y miles y miles se están alejando del Señor. Y yo estoy seguro que Dios nos ha traído a este país para que podamos contribuir. Y nuestra manera de contribuir mejor con este país es que nosotros entreguemos nuestra vida en las manos de Dios para la predicación del evangelio. Ahora usted me dice, pero yo vine acá con otro propósito. Yo le voy a decir, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted conociese a Jesús en este lugar y que se convirtiera en alguien que va a predicar el evangelio en toda esta nación. Hay millones, ciudades como Boston, miles hay ahí, y necesitamos pensar en ello. Así que en esta hora voy a pedirle que se pongan de pie. Y al haberles compartido acerca de la importancia de lo que son las misiones, poner en su corazón de que hay miles de pueblos y millones de personas que todavía no conocen el evangelio. Pues hoy es tiempo de decirle a Dios, aquí está mi vida. Si hasta ahora usted no ha pensado y su manera de pensar de iglesia es venir y recibir una palabra, pues hoy tiene que pedirle al Señor, cambie mi manera de pensar y ayúdame a visualizar más allá. Haz de mí esa persona que tú quieres que sea, para que vaya y predique tu palabra. Tenemos un gran compromiso con el mundo entero, y es llevar las buenas noticias con la autoridad. Nuestro mensaje es que tenemos un Cristo de poder. Vaya que usted no va a perder nada. No está predicando una religión vana, una religión que no tiene vida, sino lo que usted predica es un mensaje de poder. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y otra cosa Él dijo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días. Cuando usted se dispone a salir, cuando usted se dispone a predicar, sepa lo que no va solo.
sepa que no es usted, es el Señor que está a la par nuestra, diciéndole: hable a fulano, predíquele la palabra, invítalo. Y si lo hacemos así, estoy seguro que Él pondrá las palabras en nosotros, las palabras que esa persona necesita para ese tiempo. Hoy en este día quiero terminar haciéndole la invitación a nuestros amigos, pero también quiero decirle a la iglesia que este no es nuestro segundo domingo. Cada segundo domingo nos toca dar una ofrenda misionera. Pero vea que hemos tenido batalla aún para dar una ofrenda, porque no nos está alcanzando el presupuesto misionero para enviarle. Estamos enviando a los misioneros, sí, pero la iglesia no ha podido alcanzar su meta, y no es bastante. Pero yo les digo hoy, necesitamos nosotros cada segunda semana del mes apartar una ofrenda para las misiones y decirle al Señor: aunque yo no voy a poder ir, pero esos pastores que están en esas ciudades, en esos lugares, puedan predicar la palabra del Señor. Amén. Y queremos más todavía. O sea, queremos enviar a más personas todavía, más pastores, ayudar. Hay tanta gente que quiere servir al Señor allá, pero lo que necesitan es lo financiero. Porque si se entregan a predicar la palabra en esas ciudades, ¿quién nos va a sostener? Necesitamos nosotros enviar, hacer ese donativo para que podamos continuar predicando la palabra del Señor. Amén. Así que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Pero nosotros va a ser cada segunda semana del mes. Diga: cada segunda semana del mes. Diga conmigo: cada segunda semana del mes. Aparte de sus ofrendas regulares y diezmos, usted aparte una ofrenda para las misiones, y comprométase a hacerlo mes tras mes. Y estoy seguro que Dios nos va a honrar, y un día también Él nos va a enviar, y la iglesia siempre estará ahí para apoyarnos, para predicar la palabra. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dijo el apóstol, no se recojan las ofrendas entonces. Y él estaba pidiendo la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y él, al pasea recogiendo para llevarle, porque había una gran persecución, había una gran necesidad. Y el pueblo, la Biblia dice que sí apartaron esa ofrenda y se la dieron al apóstol. Y es de la misma manera que vamos a hacer hoy. Quiero terminar en esta hora haciendo la invitación a nuestros amigos que están con nosotros. Gracias por haber venido. Quiero decirle que tengo buenas noticias para usted. El hecho de haber venido acá a escuchar la palabra de Dios, pues es una bendición para usted y para su familia. Pero mi mensaje es que se acerque al Señor, que hoy pueda tomar la decisión de volver nuevamente. Porque yo sé que muchos de los que llegan a la iglesia un día hicieron su decisión por Jesús. Un día le sirvieron, pero por circunstancias algunas se quedaron. Pero una vez más Dios hoy te encuentra y hoy te habla al corazón y te dice: hijo mío, te estoy esperando. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. Si tú oyes mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré contigo. Lo que más Dios desea es que estar contigo, es que tú puedas recibir la paz que Él puede dar, el perdón de sus pecados, el que pueda ser redimido, el que pueda ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. No somos dueños del mañana, no somos dueños de lo que va a pasar la otra semana, pero somos dueños de este momento. Y este es el momento en que Dios te está hablando y te está llamando para que una vez más vuelvas a Él, porque Él te ama, porque Él dejó su trono de gloria, Él dejó todo y envió a su Hijo Jesús para morir por ti en la cruz del Calvario. Y lo único que necesitas hacer hoy es tomar una decisión, es reconocer tu necesidad por Dios. Yo sé que estás pasando por circunstancias difíciles, porque el mundo no va a traer bendiciones para ti. Lo único que va a traer para ti rechazo, decepción, va a traer enfermedades y circunstancias difíciles. Pero Dios quiere restaurarte, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Hoy acepta ese llamado de Dios para tu vida. Y quiero invitarte que hoy día puedas venir al altar y decir: Señor, perdóname,
porque me he alejado de ti. Y venir acá a este altar y Señor, restaura mi vida. Y estoy seguro que Dios lo va a hacer, porque Dios es Dios de amor y Dios de misericordia, y su mayor anhelo es que estés de su lado. Mientras adoramos al Señor por un momento, invitar a todos los que hoy han venido por primera vez. Sé que hay algunos que hoy han venido y no has hecho esa decisión por el Señor. Ven al altar, Dios te está llamando. Dios quiere perdonarte, Dios quiere redimirte, Dios quiere lavarte con su sangre, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Mientras adoramos al Señor, quiero invitar a los hermanos a que inviten a sus amigos, que los traigan al altar y juntos vamos a orar. Y hoy es un nuevo tiempo para usted.